Bienvenidos a mi semana número 2, donde hablaremos sobre vulneraciones a los derechos humanos y consecuencias psicosociales. Abordar los temas que topamos esta semana me llegó a impactar mucho y cambiar la perspectiva de mi vida, ya que hablamos sobre violencia, sus elementos, sus formas, y a base de estas violencias ya abordamos temas sobre las víctimas. Ahora sé que la violencia no solo puede ser actos físicos hacia una sola persona o un grupo, sino que también puede llegar a ser psicológico y también puede llegar a ser hacia uno mismo o en contra de uno. También me impactó que, por ejemplo, limitar a alguien, ya sea en la toma de decisiones de alguna cosa, ya es violencia. Cualquier acto donde la persona que violente se cree superior a alguien más. Y como lo dije, no necesariamente debe ser violencia física, sino psicológica de igual manera. Y de las dos formas está mal ponerlos en prácticas. Estas violaciones conocimos que se dan por diferentes contextos, que existen múltiples causas por violaciones. Conocimos que se dan por diferentes contextos, por diferentes causas, por ejemplo el fenómeno social, que decía que surge por un sistema hegemónico del poder. Desde tiempo atrás nos han implementado ideas y modelos a seguir, que ahora si no seguimos ciertos modelos ya es causa de violencia. Y de igual manera se puede dar muchos escenarios por este tipo de violencia, ya sea como el fenómeno multifactorial, que me parece indignante saber que pueden existir varias razones que pueden provocar violencia, cuando no debería ser así, como por ejemplo, como el ejemplo que nos puso el profe. Una mujer trans, afrodescendiente y que posee VIH se ve violenta ya sea por ser trans, por su tono de piel o por su enfermedad. Entonces aquí vemos como una sola persona puede ser violentada por diferentes motivos. Esto se hace que la persona que ejerce violencia se crea superior a la otra y que le minimice. Y es importante aquí recalcar que nadie es más que nadie. Y eso deberíamos tener en cuenta todos y saber que existen daños hacia otras personas, ya sean psicológicos, físicos, y no me parece justo que por nuestras acciones dañemos a las demás personas. Nuestras acciones pueden hacer daños a otra y debemos tomar mucho en cuenta eso. Hablar sobre las víctimas, sobre estas violaciones, me pareció interesante ya que conocimos más allá. Por ejemplo, yo no sabía que existía la protovíctima ni la víctima pura y que existe una gran diferencia entre estos dos. Por ejemplo, la províctima se le da un trato como tal, se sabe que es víctima y se le da la atención que se requiere. Por otro lado, la víctima pura es todo lo contrario. Pensamos que no sufren, que no les afectan, como lo que recién pasamos en las cárceles. Todos decían, pero mejor que se maten entre ellos. No sabemos que ellos también son víctimas y personas que sienten y piensan que no son de piedra, pues no de una u otra manera son víctimas. Ahora también hablar sobre el proyecto de vida, trauma y crisis y duelo me hizo cambiar la perspectiva de mi vida y ver cómo algo cambia en nuestra vida. Es verdad, muchas de las veces nosotros ya tenemos un plan al que seguimos y que día a día luchamos por este. Pero ¿qué pasa si en algún motivo sucede algo y este plan deba cambiar? Nos vamos a bajonear, perder las esperanzas. Entonces es seguir con nuestra vida o quedarnos ahí, o quedarnos ahí. Ya que si llevamos estos traumas podemos experimentar crisis, como crisis de ansiedad, de depresión, debido a estos traumas. El duelo es parte fundamental en este proceso, porque da un cierre a ese trauma, es como liberarse de un peso de encima, poder darle un fin para poder continuar con nuestras vidas de una mejor manera. Estos temas a mí me parecieron de suma importancia, ya que conocer el proyecto de vida, la crisis, los traumas, el duelo,
Es importante pasar por cada uno de estos pasos, ya que si nos quedamos solamente en los traumas no podemos avanzar, o tenemos ese trauma desde hace mucho tiempo atrás, que no lo sanamos, que no lo curamos o que no lo tratamos. Es importante todo trauma darle un cierre, darle un final para que nuestra vida pueda seguir adelante sin mayor dificultad.